Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes una vez más bienvenidos a Criterios en este 27 de abril. En esta ocasión estaremos abordando un tema altamente delicado como son los feminicidios. Es decir, tomando en cuenta los últimos sucesos de estas semanas atrás, ¿qué tanto han crecido por los feminicidios? Y no estamos hablando de feminicidios por pandillas, estamos hablando de feminicidios que se están dando en la sociedad civil, pero por múltiples causas, por los diversos tipos de violencia hacia la mujer. Bueno, eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Hablamos del analista político Luis Enrique Contreras. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Fernando, un gusto a tu audiencia, que sé que es mucha, y importante abordar un tema que tristemente nos trae también con un feminicidio ocurrido en el departamento de Santa Ana recientemente. Sí. Justamente, sí. A ver, Luis Enrique, estamos hablando de algo sumamente delicado, y en ese aspecto uno podría decir, bueno, pero si bien es cierto que gozamos de muchísima seguridad desde que se fueron las pandillas, todavía hay personas que, a pesar de no pertenecer a estas estructuras, siguen siendo un peligro potencial en la sociedad y en este específico caso hacia las mujeres. Claro. ¿Qué ha pasado? Sí, recordemos que a nivel de criminológico existen diferentes tipos de violencias. En este caso hablamos de una violencia instrumental, la cual ejercían las pandillas, que era una violencia planificada, ejecutada, en la cual había una planeación del desmembramiento de las personas, inclusive hasta para mandar mensajes que te dejaban a veces la cabeza en ciertos territorios. Sí. Es decir, es muy diferente. En este caso, obviamente ellos también cometían feminicidios cuando mataban a las mujeres, pero aquí estamos hablando de un feminicidio preocupante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuando se da en el hogar, en la familia, muchas veces puede ser la pareja, expareja, es decir, cuando hay una persona que es muy cercana, en este caso la mujer, y por eso es de ponerle mucha atención, porque realmente no es posible que El Salvador continúe con ese tipo de asesinatos hacia las mujeres. Evidentemente ha disminuido considerablemente, eso es muy bueno, hay que mencionarlo. Sin embargo, tenemos en cierta medida cada cierto tiempo asesinatos de mujeres emblemáticos, como se dio el caso de Santa Ana, que con un lujo de barbarie fue asesinada, tristemente. ¿Y por qué abordarlo? Anteriormente yo he trabajado con 3 alcaldías este tipo de proyectos, y conozco el terreno con otros especialistas también. Cómo hace falta mucha formación hacia la mujer en cuanto no solamente la parte legal de cómo denunciar, sino que la identificación de las amenazas, de la violencia, porque la tecnología también, recordemos que se vuelve un instrumento para beneficio, pero también para dañar a la persona. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, la violencia no solamente se refiere a un plano físico, me explico, sino que la violencia verbal ya no solamente se limita a gritos, a insultos de forma personal, sino que también ahora se replica también en los teléfonos, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, mensajes de voz gritándole a la mujer, o viceversa, porque se da el caso también de la mujer hacia el hombre, sino que sin embargo es en menor escala. Es acá donde ese tipo de violencia va obviamente escalando, se va ampliando hasta llegar a una violencia física. Por eso es importante que los televidentes conozcan, y si conocen de casos, obviamente, ver cómo acuerpan a estas personas para que puedan denunciar a los agresores, o buscar ayuda psicológica. Es muy importante. ¿Por qué? Porque yo soy del análisis, y por casos muy específicos de los cuales conozco, que muchos de los feminicidios se dan obviamente no planificados. Sino que en discusiones, recordemos que cuando nosotros nos alteramos, tanto el hombre y la mujer, nuestro cuerpo sufre cambio fisiológico, la adrenalina se eleva, la psicomotricidad fina se entorpece, la fuerza se triplica. Miren qué importante conocer esto. ¿Por qué? Porque un golpe de un hombre, obviamente por la masa muscular somos más fuertes que las mujeres, ya no se diga cuando la adrenalina está alta en la persona. Un golpe fuerte
puede noquear, inclusive matar a una persona. Es importante que mencionemos esto, mira, y para que lo sepamos de esta forma, tanto entre puntos vitales y vulnerables del cuerpo humano tenemos alrededor de 200, sumando vitales y vulnerables. Somos bien frágiles. Y muchas veces las personas cuando golpean o en una cuestión de pleito, que se da entre hombres que han matado a otra persona sin querer, los feminicidios se están dando de esta forma también. Habría que investigar obviamente este caso que estaba mencionando de Santa Ana, si fue planificado o no. Sin embargo, por los antecedentes apunta que fue un pleito y derivó en el asesinato de la mujer. E incluso también a eso se le agrega cuando hay drogas de por medio, bebidas alcohólicas, la persona está... Es bastante complejo. Exacto, es decir, ahí sabemos que ninguna persona tiene un raciocinio normal, es decir, cuando estás alcoholizado obviamente actúas no correctamente, incluso si le agregas el pleito que está de por medio, pasa esto, es decir, de forma involuntaria hay golpes que terminan muchas veces en el asesinato de la mujer, y que lamentablemente fue lo que pasó. Y fíjate que para darte cifras interesantes, El Salvador, obviamente las autoridades, instituciones, hay unas que trabajan específicamente para esto y han logrado una disminución considerable también de los feminicidios. Por ejemplo, imagínate que en el 2010 tuvimos 580. 2010, 580. 2011 hubo una elevación de 647 y por eso es donde se aprueba la Ley Especial Integral contra la Violencia en las Mujeres, la Ley LEIV, en el 2011, porque se elevó a 641. 2012 hubo un descenso de 321 anuales. 2013, 249, 2014, 294, 2015, que fue el año más caótico, violento, criminal en El Salvador, que fuimos el país más violento del mundo, solo en feminicidio se tuvo 574, sin embargo fue inferior al 2011, fíjate, antes que se aprobara, el año que se aprobó la ley. Y así tuvimos una disminución, por ejemplo, en el 2016 524, 2017 569, ya se puede decir cuando entra el gobierno actual, en 2019 se tuvieron 230, época pandemia, 2021 132, y mira qué interesante, 2022 68, obviamente hay disminución, sin embargo como esto se da mayoritariamente en el seno familiar, es complejo. En 2024 se tuvo 34, el año pasado 26, hay una disminución bastante considerable. Y en lo que va al 2026, de enero a abril, ya se tuvieron 6 feminicidios. Por eso hay que mencionarlo. Y otro dato, esos datos los da obviamente la Fiscalía, también unas ONG feministas que brindan esos datos. Y este dato interesante, que mira que aproximadamente el 50% de los feminicidios en años recientes, específicamente en el 2025, de los 26 casos, 13 fueron perpetrados por las parejas. Por eso hay que ponerle mucha atención a esto. 2025, de los 26 que se registraron el año pasado, la mitad por parejas. Por parejas. Y muchas veces también se dan por exparejas, cuando la mujer termina la relación, el esposo busca vengarse. Hemos tenido situaciones así también. Por eso es importante abordar este tema con seriedad y darle la relevancia, evidentemente. Hay una data, con esta data se puede trabajar a nivel institucional, a nivel gubernamental, ya sea alcaldías, instituciones abocadas a formar a la mujer, porque no se trata solamente de la denuncia, obviamente es una parte, un rol fundamental, y que se dé con la captura y procesamiento de la persona, sino que también prever que no suceda, que la mujer logre identificar y no caer en ese ciclo de violencia que no le permite después salir, que es bien difícil salir, porque aquí no estamos hablando de que a las personas en zonas rurales les va a pasar exclusivamente. Aquí han habido, por ejemplo, médicos, periodistas que han sufrido violencia y terminaron en feminicidio, que fueron casos muy sonados, lamentables. Aquí hablamos de que cuando, eso lo explican obviamente los psicólogos, los psiquiatras, cuando ya hay agresiones, ese círculo de violencia es complicado salir, donde deben abocarse a especialistas en salud mental para lograr salir de eso, porque al final hay el típico factor que no se separan por los hijos, no denuncian para no afectar o despidan al esposo, puede tal vez que sea el proveedor, sin embargo se están jugando su integridad física y su vida de por medio. Ahora, con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial y por favor, no nos cambien, que ya regresamos aquí en breve en Criterios.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos analizando el tema de los feminicidios. A ver, uno de los conceptos que erróneamente se manejan al momento de analizar un feminicidio es que se le suele decir, no, es que este fue un crimen pasional, fue un crimen por amor. Imagínese usted, Luis Enrique Contreras, a ver, ¿qué tanto se le puede decir crimen pasional o que, no mire, pero es que él asesinó por amor, como una técnica muy mala para intentar disminuir la atrocidad de la Exacto, tú acabas de resumirlo bien al final, que es suavizar el hecho criminal que ha cometido, porque sabemos de que quitar la vida a una persona obviamente no es algo bueno, es decir, es un derecho, el derecho a la vida, sí, todos sabemos que está en la Constitución, y por eso se busca suavizar, y más bien lo que ha llevado a la persona muchas veces es eso, asesinar a su pareja porque lo traicionó, porque terminó la relación, ya está con otra persona. Se han dado casos así. Por eso es importante lo que hablábamos en el primer segmento, cuando ya hay indicios, incluso medidas cautelares de que le aplican al presunto agresor, cuando haya habido conatos de violencia, que no se acerque tantos metros a la mujer. Eso está en nuestro marco legal y hay muchas mujeres que lo han hecho. Por eso es importante ir poniendo frenos para que esto no avance. Mira, la violencia es así, va de forma progresiva. Sí. El agresor, inclusive muchas veces, como repito, a veces como no es una violencia instrumental planificada, muchas veces de un conato de violencia, un golpe en una discusión mató a la mujer. Por eso es importante ese freno, saber identificar desde la violencia verbal, psicológica, cuando le impide salir o relacionarse con sus mismas familias también, eso es importante identificarlo. Una de las situaciones, cuando alguien dice, mire, agradezca que yo le pegué a la pared y no le pegué a usted. Eso no es una señal potencial de, ¿cómo que le agradezca que le pegó a la pared? Claro, mira, es que este sentido común, y yo creo que, mira, estos son estudios de las Naciones Unidas a través de sus diferentes agencias que especifican cómo Latinoamérica somos la región más violenta del mundo. Hay algo en nuestra cuestión antropológica, sí, que los especialistas en antropología deberían de hacer un estudio interesante, porque somos las regiones más violentas y debemos de saber diferenciar. Nosotros somos personas racionales, todos, o sea, no dejarnos llevar por los instintos, por los impulsos, que obviamente es lo difícil, sí, gobernarse uno mismo en situaciones de peligro, en situaciones de conflicto. Mira, al final las leyes se están cumpliendo. Ahí podemos ver un caso muy puntual. El fin de semana, no sé si tú viste como periodista, unas noticias, unos videos donde hubo un pleito en Apopa, en la calle, se pelearon, un sí, pleito callejero. Sábado en la madrugada del domingo en la mañana estaban detenidos. Estamos viendo que las autoridades están logrando esa eficiencia en las capturas y procesamiento, y aún así hay personas que continúan con agresiones, con violencia en las calles, violencia me explico, es decir, aquí no es una cuestión de que por la ley no se va a ejecutar esto. Como dice un escritor inglés, C.S. Lewis, que al ser humano no lo educas con leyes. Al final tiene que haber una preparación, una formación integral de la persona. Esto obviamente viene de la familia, pero las personas, en este caso las mujeres, que necesitan ese tipo de formación, de capacitación, que conozcan sus derechos, saber identificar las diferentes tipificaciones de violencia, cómo salir de los círculos para que puedan denunciar. Fíjate que es importante en cuanto a las denuncias. Imagínate, del 2010 al 2015, el promedio era de 5.000 a 6.000 denuncias anuales. Estamos hablando de esos 5 años. Del 2010 al 2015, eran los promedios que se daban anuales, 5.000, 2011, 2012, anualmente. En 2020, en pandemia, aunque los feminicidios bajaron, las llamadas de auxilio aumentaron un 70% en pandemia. Estaban encerradas con sus agresores. Por la misma convivencia, exacto. Sí. Pero qué complejo que con la persona que compartes tu vida, que hay que dimensionar esto. Con las personas que estás compartiendo tu vida, con las que te has jurado amor eterno, en las buenas y en las malas, es la persona que va a representar tu principal amenaza para tu vida. O sea, no tiene lógica si lo vemos de esta forma. Por eso quiero llegar, el amor es muy racional.
Es decir, el amor no es que sea irracional y una persona, ya sea hombre o mujer, que tenga estas características hacia la otra persona, obviamente no es bueno que sigan juntos. Me explico, hay que prevenir mejor separarse. Por eso es interesante, mira, en pandemia el 70% aumentó durante el encierro. Y en el 2025, el año pasado, se registraron más de 2.000 mujeres atendidas solamente por la Procuraduría General de la República, por casos de violencia intrafamiliar. Y en 2026, mira qué interesante este dato, se han registrado ya varios cientos de denuncias específicamente por violencia psicológica y física en el lugar. Psicológica y física, una lleva a la otra. Comienza el hombre muchas veces a amedrentar a la persona, a la mujer, minimizarla y luego la agresión física. ¿Cómo se manifestaría ese punto de la violencia psicológica? ¿Cómo, digo, para nuestras televidentes, para saber identificarlo y entender si estoy sufriendo violencia psicológica? Mira, es bien fácil, bueno, tal vez no es fácil identificar, pero es evidente o hay que explicar. Desde el momento que tu pareja o una persona te insulta, ya de una forma fea, obviamente palabras que no las podemos decir aquí en televisión, ya es violencia. Es decir, hay que saber diferenciar que no solamente la violencia se va a referir a un golpe, a un empujón, sino que ya a insultos. Te lo diga por escrito a través de WhatsApp, como te explicaba, porque las tecnologías ahora permiten eso. Sí, por eso ahora inclusive a nivel del marco legal se permite también la prueba con capturas de pantalla. Mire, esto es lo que me ha enviado, esta es la amenaza que me dio. Cuando hay una amenaza escrita o verbal también, por eso es importante que cuando ya existe eso, ya eso incide en la parte psicológica de la persona. Ya la minimiza, la desvaloriza, ella se siente menos, también le mete mucho miedo. Es decir, este hombre me va a matar si lo denuncio inclusive. Incluso fíjate que he conocido casos cuando trabajaba con alcaldías, donde, mira qué triste ese caso, fue en el occidente del país, donde los agentes municipales tuvieron que sacar a una mujer porque la dejaban bajo llave, con candado. O sea, es decir, pero ni a un animal haces eso ahora. Hoy si lo haces a un animal, te denuncian y te capturan. Es decir, no podemos estar poniendo tampoco los animales por encima de las personas. A mí me encantan los perros, somos pet friendly, como dicen. Pero al final no podemos desvalorizar al ser humano como tal, que no pierda su dignidad humana. Y ya cuando un hombre, o viceversa, puede darse el caso, muchas veces hay temor a la denuncia de los hombres hacia la mujer, porque bueno, he conocido casos así también, sin embargo son mayores todavía, el hombre hacia la mujer, de saber denunciar esto. Pero es importante, mira, por eso buscarse instituciones, la Policía Nacional Civil tiene oficinas específicas para atender estos casos. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante que se acerquen a estas oficinas cuando existe violencia, porque hay una atención diferencial, llamémosle preferencial por el tipo de delito. Sí, claro. No vas a llegar a una delegación donde hay bastante gente y vas a llegar, la mujer va a llegar golpeada, las personas, tú sabes, la van a ver, se va a sentir avergonzada. Es decir, la policía consta ya de estas unidades específicas para ese tipo de violencia. Y ya las instituciones trabajan muy articuladamente en el país para atender estos casos. Por eso es importante que especialistas, incluso la misma familia, apoye a la mujer que ha sido violentada, porque se da el caso muchas veces que la misma familia la culpa a ella, que ella ha sido la que se ha ganado esos golpes, la que se ha ganado los insultos. Por cierto, a veces me encantaría saber qué tanto puede influir la religión en todo esto. Y voy a establecer un caso concreto. Estaba en una boda en una ocasión y viene el pastor y le dice a los demás en esa boda que la mujer debe estar consciente con quién se casó, que si el hombre comienza a gritarle, que si el hombre comienza a golpearla y que si la mujer huye y pretende regresar a casa de su madre, el deber de la madre es cerrarle la puerta y decirle que no, que se regrese con el agresor porque ella lo eligió. A ver, ¿qué tipo de pensamiento puede ser este? ¿O qué tipo de idea, qué tipo de pastor puede promulgar algo como eso? ¿De qué manera la religión influye en que se mantengan este tipo de violencia? Fíjate que no solamente la religión, porque obviamente esa es una apreciación muy personal de ese pastor que tú mencionas, porque... sí, pero si le dicen, si la están golpeando por ahí, pues regrésese. Es complicado, exacto, porque en lugar de ayudar, están empujando que siga la violencia. Y debería de ser que estas personas, ya sean sacerdotes, pastores, líderes sociales, ayuden a este tipo de problemática, o sea, los intermediarios para que, mira, o sea, denuncia, o llame a ambos, en este caso que el pastor el que los casa, el sacerdote, y no pueden seguir así, es decir, que sea un espacio, por el contrario, no de relegarse, bueno, a ni modo.
Muchas veces eso es lo que pasa, eso está dando a entender esta persona y muchas más de que como ni modo me casé con esta persona, hay que seguir así durante... O también bajo esa línea, bueno, cuando le dicen, pero es que son obstáculos que Dios pone en el camino para que ustedes juntos los puedan superar, entonces por eso me tengo que aguantar todos los tipos de violencia que vienen de parte de mi pareja. ¿Cómo analizamos eso? Sí, es que yo resumo lo mismo. Mira, es interesante cuando tú escuchas a otros especialistas. Hay un especialista mexicano, especialista en neurociencia, ¿no? Pero tiene varias especialidades, Ricardo Castañón, que él vino a El Salvador hace muchos años. Fuera interesante que pudiera venir nuevamente. Bueno, se lo recomiendo en YouTube las explicaciones. Sí, sí. ¿Por qué lo menciono a él? Porque él, ya la ciencia ha comprobado que nuestro cerebro, mira qué interesante, cuando recibe insultos, se generan manchas en el cerebro, que nunca se borran. Y él te lo muestra con una diapositiva muy interesante, y que estoy hablando que eso, antes de la pandemia conocí la formación que él daba, y él lo da en iglesias, en familias. Aquí en El Salvador creo que lo trajo una iglesia católica hace muchos años, pero las redes sociales no tenían tanta difusión en ese entonces. Pero lo que quiero llegar, porque es importante conocer esta parte de la ciencia, como lo explica Ricardo Castañón, este mexicano, porque tienes que ser más prudente cuando te diriges no solamente a tus familiares, incluso hasta amigos, incluso hasta a los hijos, porque de ahí pueden venir muchos traumas, desde que el hijo lo insulta desde pequeño, sin darte cuenta que le estás afectando emocionalmente. La parte cerebral de que va a crecer con esa Sí, claro. cuestión de que él era el bueno para nada, me explico. Ya no sería la cuestión de pareja. Cuando se está ejerciendo ese tipo de violencia, debe parar y ver cómo una forma de resarcir eso, porque al final va a ir de forma progresiva, el dejar hacer, dejar pasar, me explico. Es lo que pasa siempre en criminología con la cuestión de los delitos, el robo, hurto. Bueno, como no pasó nada, sigamos robando. Como no pasó nada, sigamos estafando. Pero ahí puedes ver la cuestión de lo que se da en el país. Ahora se te das cuenta, como las pandillas han sido neutralizadas, cómo la Fiscalía está combatiendo delitos informáticos, delitos que se están dando. Una estafa que se dio la semana pasada, era una red de personas que te clonaba del celular, ¿te diste cuenta? Sí, sí. Y qué interesante, porque al final ese es un mensaje de decir, bueno, en El Salvador ya no hay impunidad, pero ¿qué pasará si sucediera lo mismo en los otros países? Seguirán robando, estafando, cometiendo crímenes como se daba antes. Desde luego. Con eso nos vamos a una siguiente pausa comercial y regresamos en Criterios. A ver, también es frecuente que se intente criminalizar a la víctima en lugar del victimario. Sí. Cuando le dicen, mire, pero es que al primer indicio usted tuvo que salir corriendo, mire, pero si le gritaban, ¿por qué se quedó? Tuvo que salir corriendo. Y cuando nos metemos en un aspecto meramente psicológico o neurológico, ¿cuáles podemos decir que son las causas que detienen a la víctima de poder huir de su agresor? Porque muchas personas Sí. desde su comodidad pueden decir, miren, pero es que es tan fácil que es huir, pero tal vez para esas personas Claro, no lo es. Claro, sí, son diferentes factores. Hay que individualizar cada caso. Sí. Y de forma general muchas veces se da por los hijos, que te dicen muchas mujeres. Te digo porque cuando hemos desarrollado estos proyectos es un factor bien fundamental, Sí, sí. esa excusa de decir no me divorcio por los hijos, y también porque él es el que trabaja y yo no trabajo, te dicen las mujeres. Es decir, y aquí estamos hablando de otro tipo de violencia, que es la violencia económica. Es decir, mira, no te voy a dar dinero porque has sido una mala mujer, mala madre, qué sé yo, y comienzas también ese tipo de violencia. Que si te das cuenta, están intrínsecamente relacionadas, porque al existir esa violencia económica, generas violencia psicológica, que la persona se sienta menos que el hombre, decir, desvalorizada, no trabajo, no soy nadie, incluso puede originarse hasta suicidios también. Sí, así es decir, y eso también está penado en nuestro país, que puedas inducir a una persona que se suicide. Es decir, al final los agresores muchas veces no se percatan del enorme daño, no dimensionan el daño que están ocasionando a su víctima. Es decir, como muchas veces, como te digo, no es una violencia planificada, una violencia instrumental como la que ejercían las pandillas de llegar a matar, a desmembrar, sino que
como su formación cultural, su formación educativa, así es. Como recordemos que esto viene del seno familiar y somos culturas muy machistas, los latinoamericanos, básicamente vienen a eso. No diferencias que estás haciendo algo malo. Ese es el detalle. No como así te crearon, así fue el ejemplo del padre a hijo, estoy haciendo bien, es decir, no te cuestionas eso. Pero hoy sabemos de que no es así, hay muchos factores que incluso que ambos puedan trabajar, porque todavía existen hombres que no permiten que la mujer trabaje. O decir, yo la voy a mantener, si ustedes no van a trabajar, y ahí comienza ya una imposición, me explico. Y obviamente sabemos que ahora los matrimonios son de complemento, pues no solamente en la parte emocional, sino que económica, y para que la mujer tenga ese empoderamiento también. Porque fíjate que qué interesante, algo que pude evidenciar en los 3 proyectos que he desarrollado a nivel municipal de prevención de la violencia contra la mujer, cuando dábamos talleres de empoderamiento, las mujeres se sentían mejor, su autoestima se elevaba. Y algo clave, una mujer empoderada difícilmente va a ser violentada. Ese es un eslogan que nosotros teníamos en los proyectos, y era así. Y tú veías ese cambio en su rostro de emprender, es decir, las motivas con eso. Una persona motivada. Yo creo que eso no solamente se limita a una mujer. Yo siento que si fuera a la inversa, un hombre que no trabaja y que lo mantenga la mujer, pues no sé qué tanto le gustará eso, pero te desvalorizas. Es decir, ya te comienzan a coaccionar de forma bien tácita, bien invisible, porque el poder económico lo tiene la otra persona, y es donde comienza ese tipo de violencia que muchas veces pasa desapercibido. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando, bueno, eso es muy popular, cuando dicen, no, es que yo no trabajo porque tengo un sugar o una sugar, ¿no? Exacto, y hay que tener cuidado porque esta persona puede decir, mire, no trabaje, yo le mantengo. Pues sí, pero más adelante ¿qué va a decir? Pero es que usted sin mí no es nada, o todo lo que tiene es por mí y usted no puede hacer nada. Es decir, prohibirle trabajar también es una forma de violencia. Claro. Y fíjate que tú me recordaste a un caso emblemático que sucedió también en Santa Ana, cuando mataron a una médica, una doctora. Muy triste, que según lo que se sabe de ese caso, que el esposo, obviamente, ella lo mantenía, es decir, ella le cobraba a veces el salario, él a ella. Sí. Y lamentablemente tenía conatos de violencia, y cuando se dio el asesinato de ella, parece que hasta la había aventado a las gradas. Por eso yo soy del análisis, y creo que te lo comentaba fuera de cámara, que muchos feminicidios no han sido con la intención de matar a la mujer, sino que en los golpes que el tipo energúmeno ha dado a la mujer, la terminó matando. Y cometió ese delito. Obviamente el tipo está condenado a 50 años por feminicidio. Interesante lo que va a pasar con el de Santa Ana, porque hoy que se aprobó la cadena perpetua, podrían darle también esa pena a él. Habría que ver qué sucede, pero al final todo indica que fue él, pues, porque se fue yendo hasta Guatemala, hay muchos indicios que fue él. Pero a lo que quiero llegar es eso, de que lo que tú decías, cuando hay esa cuestión económica, muchas veces se va a dar ese tipo de violencia. Cuando esta mujer me quiere mandar porque me mantiene, porque gana más que yo, y comienzan los pleitos. ¿Qué tanto influye, a ver, Luis Contreras, lo que nosotros denominamos como masculinidad frágil? En el sentido de, usted no puede ver que su esposa o su pareja gane más porque eso le hace sentir inferior. Muy inferior. O cuando dice, mire, pero es que yo, ¿por qué tengo que estar haciendo oficios de la casa? Eso le corresponde a ellas. A ver, estamos hablando que el tipo entonces por sí solo no puede defenderse. Exacto, sí. Entonces, hablamos de una cuestión que es cultural, de una muy mala manera, desde luego. Sí. Pero hablemos que influye muchísimo en estos patrones de violencia. Claro que sí. Mira, al final, como te digo, es una cuestión muy de formación, de educar en afectividad, más bien es eso, de complementarse, tanto hombre y mujer, es decir, ambos pueden trabajar, ambos tienen habilidades diferentes. Claro. Recordemos que todos como seres humanos tenemos habilidades, talentos, y se trata, mira, yo creo que cuando existe un verdadero amor, pero hay que saber identificarlo y diferenciarlo, lo que vas a buscar es el desarrollo de tu pareja. Y viceversa, es decir, si la mujer en este caso es muy buena abogada, que se desarrolle en su ámbito laboral, ya sea el derecho penal, civil, no la vas a coaccionar, mira, yo voy a trabajar aunque seas profesional, o sea, y tal vez la mujer no es la voluntad de ella. Cuando es mutuo acuerdo es diferente, pero cuando ya hay una imposición o que se da al revés, al final, como te digo, es saber repartir esos roles
que los tiempos han cambiado desde hace bastante, es decir, se genera un complemento, una ayuda, o no solamente la limpieza de la casa, como te decía, sino que la misma crianza de los hijos, que la mujer es la que tiene que velar casi siempre por los hijos, y el otro cónyuge solamente el apoyo económico, por decir algo, no hay un apoyo afectivo hacia los hijos, o ese tiempo de calidad que se tiene que pasar con los hijos, tanto el hombre y la mujer. Es decir, yo creo que al final esos roles deben de trabajarse muchísimo, y como te digo, lo que pude percibir en esos 3 proyectos que desarrollé hasta el 2024, nuestro país está muy carente de eso. Es decir, hay muchas zonas rurales que se desconoce, en ciudades, por ejemplo, urbanas, que las mismas mujeres no saben que tienen derechos. Estamos hablando de ciudades importantes. Todavía. O sea, es preocupante, porque al final, al desconocer eso, te van a pasar por encima. Me doy a entender, porque no se está dando cuenta de que es una persona que tiene derechos, la Constitución la protege, las leyes la protegen, y que obviamente tiene dignidad humana. Pero si al final no lo conoce, está acostumbrada a que la maltraten desde niña, porque eso también vio en su hogar, lastimosamente, es un ciclo que se va repitiendo ya a nivel generacional también. Ya no solamente en la vida de ella, sino que también el ejemplo que le va a dar a sus hijas si tiene mujeres, ¿verdad? Pues es bastante complejo, y esa acá, te digo, se tiene que canalizar a nivel, obviamente los gobiernos son los llamados a eso, con las instituciones idóneas para canalizar esa formación y esa ayuda hacia estas mujeres. Desde luego. Bueno, con eso nos vamos a ir a una nueva pausa comercial. No nos cambien, ya regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que un segundo punto para poder abordar es la cadena perpetua para homicidas a partir, y yo creo que esto es altamente importante, a partir de los juicios masivos que se están dando en el SECOT para los terroristas de la MS-13. No sé si por ahí habrá algún 18, pero esto es altamente importante de abordarlo, porque algunos podrán decir, mire, pero es que eso es totalmente necesario, o mire, pero es que ellos ya estaban condenados, les están agregando nada más años, o como algunos pocos dicen todavía, mire, pero es que esa no es la forma. A ver, Luis Enrique. Sí, todos sabemos de que el preámbulo que ha tenido para analizar esto nuestro país, una reestructuración institucional, legal, en todo aspecto. Este gobierno lo ha hecho de esa forma, y obviamente para neutralizar este cáncer criminal que nos había agobiado durante décadas. Es decir, específicamente, como se ha explicado, estos juicios masivos son con pandilleros, en este caso de la Mara MS-13, sí, que estaban perfilados, y muchos de ellos ya condenados. Ahí estábamos viendo al Greñas, uno de los más reconocidos, el Diablito de Hollywood también, que también pone el Cirra, parece también, que no sé si apareció también. Sí, pero bueno, al final es muy evidente, sabemos la nueva tipificación legal de los tatuajes alusivos a pandillas ya es motivo de delito. Es indudablemente no te pierdes ahí, ¿no? Que todos están casi tatuados. Es decir, al final recordemos que hay que saber diferenciar la gente que está en el SECO también a otro tipo de centros penitenciarios, por ejemplo. Lo que hablábamos hace un momento, los feminicidas, que comúnmente están en Sacatrás, el conocido como Sacatrás, y los que tienen debajo delitos como hurto, robo, están en otros penales, y es así como se distribuye a nivel penitenciario esto también. Es decir, que esto no es que vayan a hacerlo juicios grupales con gente que hace hurto, robo. Yo creo que ahí es donde se pierde la perspectiva. ¿Por qué menciono esto? Porque en noticieros de otros países o feministas de otros países, porque estaba viendo una feminista chilena que estaba haciendo alusión a eso, lo cual tampoco es cierto, que aquí no se pueden dar con tatuajes en el país. No sé si viste esa noticia. Sí, que ella dijo de que tenía miedo que la arrestaran porque aquí no se podían dar con tatuajes. Yo creo que esa desinformación es mentira. Y a veces es normal, puede ser que sea normal, porque recordemos que aquí hay un pleito bastante ideológico entre ONGs de otros países. En otros países, recordemos, bueno, trabajo en otros países y veo como la partidos de izquierda todavía tienen mucha fuerza e incidencia en medios de comunicación, en Sudamérica específicamente, y sabemos que muchos de estos gobiernos no compaginan con el gobierno de El Salvador, ¿no? Y ya viene con cierta
cierta dedicatoria. Bueno, vimos el país, el periódico País de España, por ejemplo, cuando le llaman los supuestos pandilleros y la foto de las personas que sacó todos tatuadas. ¿Cómo que supuesto? Yo creo que al final, mira, hay que dejar a un lado la ideología y ser un poco también más serios en eso. Objetivos. Y sabemos de que esos juicios masivos son con gente ya perfilada, que ya tienen selectivamente para eso. Inclusive ya no es necesario ni sacar al centro penitenciario con las audiencias virtuales. Esto no significa que lo van a hacer no ser idóneo hacerlo con otro tipo de personas que no son pandilleros. Yo creo que es acá donde hay que hacer esa diferenciación, sí, y no generalizar que esto se basa con todas las personas como que era Alemania nazi. Yo creo que es acá donde también, mira, que no nos extrañe, más bien el componente ideológico, se vienen las campañas y tal vez muchos opositores comienzan a mencionar eso. Yo he estado viendo inclusive hoy con la IA que puedes hacer todo eso, gente que hace los pandilleros más gorditos y dice cómo es posible que los niños alimentados en el secot, y comienzan con esa tergiversación. Sí. Y si aparecieran cadavéricos, miren, los están matando en los penales. Yo creo que a eso voy. Yo creo que hay que hacer un análisis más serio y realmente objetivo de lo que se está haciendo. Al final son pandilleros que el marco legal sea adecuado para darles un mejor tratamiento en sus condenas también. Porque ¿de qué sirve, como bien ha estado ellos, que 20 años un delito, 60 el otro, 40 el otro, ya por esa cantidad de homicidios perpetua y ya no estás con esa sumatoria como les ha tocado en el marco legal anterior? Eso es lo importante. Sí, justamente. Entonces, también hay una cuestión con los juicios masivos, y esto se relaciona a las audiencias ocurridas en el Senado allá en Estados Unidos, donde cuando se pregunta, mire, entonces ustedes, a estos periodistas, ustedes aceptan que estas personas pues son terroristas, y el hecho de no contestar, exacto, sí, fue un gran error. Esto no perjudica también la imagen de estas organizaciones, claro, y le da más poder al discurso gubernamental. Sí, indudablemente. Sí, yo estaba viendo esa entrevista, bueno, fue muy sonada, sí, donde estos, parece que eran del Faro, ¿verdad? No sé si el Faro Factum, estos periodistas. Es que eso vamos, yo siento que debe de ser objetivo dejar a un lado la parte ideológica, y realmente sabemos que son terroristas, incluso son catalogados terroristas por la Sala de lo Constitucional, que no fue ni inclusive la actual. Estamos hablando allá por la sala de los Cuatro Fantásticos, sí, exacto, ¿no? Fue hace bastante. Por el 2015-2016. Exacto, pues esa sala fue lo que cataloga a los pandilleros como grupos terroristas. Y en su momento, el gobierno de turno, en ese momento, no hizo ninguna reforma legal, ninguna acciones operativas policiales para lograr neutralizar a estos grupos terroristas. La ley antipandillas. Pero eso fue mucho antes. Bueno, con la cuestión de la mano dura, supermano dura. Sí. Es decir, yo me refiero partiendo de cuando fueron decretados legalmente como grupos terroristas. Inclusive después vino Estados Unidos catalogándolo de igual manera. ¿Por qué? Porque ya son de índole transnacional también. La MC-13 tiene un accionar delincuencial en México, en Estados Unidos, ya está migrando a Honduras, Guatemala, bueno, ya están también estos países. Es ahí donde ahí puedes ver también esa cuestión un poquito ideológica de no aceptar que son terroristas. Lo que pasa es que pienso yo que si decían eso, afirmaban que eran terroristas, iban a preguntar, y entonces ¿cuál es el problema que los estén condenando a cadena perpetua? ¿Cuál es el problema que les estén dando tanto tiempo de condena? ¿Por qué te menciono esto? Porque nosotros sabemos cómo Estados Unidos, el tratamiento que le da a los terroristas, cadenas perpetuas. Sí. Prisiones de máxima seguridad, donde está el Chapo Guzmán, también a los que dirigen los carteles de droga. Es decir, Estados Unidos no se anda con medias tintas o medias condenas cuando son terroristas. Y si el suelo estadounidense acepta que estos son terroristas, obviamente, entonces paremos de hablar. Sí. Entonces está bien la cadena perpetua. Yo creo que por eso no lo aceptó. Pero obviamente viene a reforzar el discurso gubernamental, como tú decías, que están en lo correcto de dar ese tipo de condena. Y también yo estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque son personas que ejercían una violencia instrumental planificada, grupos terroristas, desestabilizar las comunidades, controlar territorio. Bueno, yo tuve amigos policías, alumnos de la policía que fueron ejecutados y desmembrados por las pandillas. Es decir, no vamos a decir que son delincuentes comunes porque no lo son. Hay que ser bien objetivos en ese aspecto. Ahora, también persiste, Luis Enrique, la idea de que si los juicios son masivos, entonces más de una persona que no ha tenido que ver con las pandillas se va a ir en la colada junto con los otros criminales.
¿Es posible eso? Es que yo entiendo que los juicios masivos, ahí siento que tendría que tal vez la fiscalía o un juez aclarar eso, que estos juicios masivos se hacen ya cuando tienes a los pandilleros perfilados, ya cuando realmente hay pruebas robustas, es decir, no estamos metiendo a un civil, llamémosle de esta forma, conjunto con los pandilleros. Así entiendo yo que se están haciendo los juicios masivos. Por eso les da esa viabilidad para poder realizarlos de esa forma, es decir, no hay donde perderse. Y al final, recordemos también de que todos los pandilleros han asesinado a una persona, porque ese era un requisito para ingresar a la pandilla. Todos los que están tatuados visiblemente. Así es. Y también muchos dicen, los últimos ya no se tatuaban, siempre se tatuaban, porque es algo que los mantiene arraigados con su grupo delincuencial. Lo que pasa es que después había variado la forma donde tatuarse, que lo hacían abajo del labio inferior, en la parte de adentro, interno, no sé si te recuerdas. Por eso los últimos que detuvieron, que eran ya más, tenían cargos o rangos, llamémosle en este caso en la pandilla, más altos, eran esta parte interna del labio inferior. Por eso las policías hacían que se bajaran el labio, ¿te recuerdas? Unas capturas que se dieron así. Pero esas no son la mayoría. ¿Por qué? Porque son los que tienen ya rangos un poquito más altos. En cambio, los rasos, llamémosle así, son los que andan en todo el cuerpo, en su rostro, ¿no? Porque ese arraigo no pueden obviarlo. Pero como vieron que estaban capturando, lo hicieron de esa forma. Y obviamente tapándose los tatuajes, pero como ya tienen información las autoridades de ellos, te vas a la base policial con la cuestión tecnológica y ves que ya han sido capturados por ser pandilleros. Es ahí donde se facilita la captura de estas personas. Ahora, nos vamos a ir a una nueva pausa comercial y al regresar, Luis Enrique, es necesario aclarar qué pasa con la cuestión de algunas personas que son tildadas como colaboradores, incluso cuando se les amenazaba de no hacerlo, pues los iban a matar. Pausa, regresamos en Criterios. Así como cerramos el bloque anterior, ya en una entrevista pasada, específicamente el día viernes, se tocó un punto específicamente sobre una señora de 80 años, quienes los pandilleros le exigían tortillas gratis, caso contrario, pues le asesinaban. Entonces la señora, pues, a cambio de salvar su vida, pues le daba las tortillas, ¿no? A cambio de que no la mataran. Pero a esta señora se la llevan y se le tilda como colaboradora. ¿Qué pasa con estos casos, Luis Enrique? Esos casos son complejos y yo creo que es ahí donde las autoridades deben, no sé si, desconozco si tendrán unidades específicas para develar ese tipo de información. ¿Por qué te menciono esto? Yo conozco casos, fíjate, de los que se daba muy seguido en personas que los acusaban de colaboradores, que personas que trabajan de taxistas o de estas aplicaciones Uber. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque los obligaban a llevar los pandilleros de uno a otro lado. Y así conozco un par de casos que también detuvieron al taxista, está detenido, y lo han amenazado las pandillas. Es decir, pienso que esos casos es donde las autoridades deberían de acelerar los procesos y ver cómo se comprueba no la culpabilidad de estas personas. Porque sabemos, mira, yo lo he mencionado antes, y eso en cualquier parte del mundo, si no existe el régimen de excepción, siempre hay un margen de error en las capturas, siempre. Y eso pasa en cualquier país del mundo. Obviamente, las autoridades no buscan de forma adrede que exista ese error. Un ejemplo te pongo. Bueno, el presidente ya había mencionado los 8.000 que han salido. Sí, exacto. Los mismos tres lo han reconocido. Yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos, que es, sabemos que es una de las democracias mejores del mundo. Su sistema judicial es altamente independiente. Sí, mucho. Y han condenado a cadenas perpetuas a personas inocentes, que cuando llevaban 30 años han salido en libertad. Han ejecutado con pena de muerte a personas inocentes. Ese es el detalle. Con esto no nos alegramos que pasen capturas acá que no sean culpables, sino que esos márgenes de errores deben de buscarse lo mínimo posible. Es que yo no dudo, porque como te digo, yo formé parte de la cadena de policía y sé la formación que se da ahí, no se busca afectar a la población. Muchas veces pueden dar casos, como te digo, de eventualidades que el policía no va a saber diferenciar en ese momento, porque si tienes un vehículo, el caso que se estaba poniendo los taxistas, y ves que van pandilleros, lógico, el que va manejando,
¿Y cómo le vas a creer? Mire, ellos me amenazaron, puede que no sea cierto. Sí. Es decir, ¿cómo develar eso? A través de la investigación policial, los procesos, que son los que deberían de darle una celeridad para que las personas que, de caso de ser inocentes, sean liberadas. Y esto sabemos, Luis Enrique, que va a continuar. Van a salir muchísimos casos atroces y tienen que ser condenados, y otros casos como el que acabamos de comentar, que de una u otra forma pues se tienen que investigar si en efecto Claro. las pandillas le amenazaron para que hiciera determinada acción, como siquiera venderles el café o regalarles el café a cambio de no matarle. Pero eso es algo que iremos viendo en los próximos días. Sí, hasta los carteles de droga lo hacen en México. Claro, es un modo de amedrentamiento para la población. Desde luego. Así que, Luis Enrique, hemos llegado al final de Criterios, pero esperamos tener próximamente para continuar con este amplio análisis. Claro, un gusto y un saludo siempre a tu audiencia. Bueno, y antes de irnos, quiero enviarle una gran felicitación a nuestro productor Pedro Hernández, quien está de manteles largos, y que queremos decirle que lo queremos muchísimo, lo apreciamos y que valoramos el gran esfuerzo que hace por mantener no solo Criterios, sino a la productora Mix de Medio a flote para que llegue hasta sus hogares. Así que, Pedro Hernández, muchísimas felicidades. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.